Buenas tardes, por favor. Para comenzar el eje 1, queremos invitar a pasar a la señora Jennifer Sara, directora senior de la Práctica Global del Agua del Grupo Banco Mundial, Javier Moreno, director sectorial de políticas del Viceministerio de Agua de Colombia, Andrei Yuralev, oficial para Asuntos Económicos, División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, y al exministro de Vivienda y Construcción del Perú, Milton Bonjese. El evento cuenta de... Sí, pase, adelante. La Latinosan 2016 cuenta con 4 grandes ejes de trabajo, cada uno de los cuales tiene una conferencia magistral y entre 3 y 4 sesiones de discusión en paralelo, o a continuación de esta conferencia, mejor dicho. Este primer eje es sobre políticas públicas e institucionalidad en agua y saneamiento, y lo que busca es identificar los desafíos que enfrentan las políticas públicas en América Latina y el Caribe para reducir las brechas e inequidades en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, siempre alineado con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a dejar la palabra a la moderadora de esta sesión, al moderador de esta sesión, el señor Henry Moreno, especialista principal, coordinador regional de la División de Agua para los Países del Cono Sur del BID. Y antes de comenzar con la sesión, vamos a ver un video que se ha preparado para cada uno de los ejes que se van a tratar durante Latinosan 2016. El video, por favor. ¿Después? Ok. Lo guardamos para después entonces. Y dejo la palabra al señor Henry Moreno para que sea quien conduzca esta sesión. Aló, buenas tardes a todos. Pues bueno, ya creo que han tenido escuchado de parte del presentador la experiencia y trabajo de los miembros que conforman este panel. La dinámica es que vamos a tener una presentación por parte de Jennifer del Banco Mundial y posteriormente vamos a tener comentarios de los comentaristas y previamente a esta sesión vamos a ver un video motivacional sobre la opinión de la gente en materia de los temas de agua y saneamiento. Es un tema que digamos que cada vez en la región cobra mucha mayor importancia. Nosotros siempre hemos promulgado que las metas del milenio eran unas metas que se estaban quedando rezagadas para las expectativas y preferencias de la población de América Latina y el Caribe. Se esperaban unos mejores estándares de prestación del servicio por parte de las comunidades y obviamente la definición de las metas del milenio pues implicaban un estándar un poco menor debido a la necesidad obviamente de atender los grandes rezagos que tenían África y Asia en materia de acceso a los servicios y calidad, y por lo tanto pues no se habían pensado en su momento tener metas diferenciadas por región. Entonces en este video vamos a comprobar un poco cuáles son las expectativas de la población de Latinoamérica en torno a la calidad y el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Después tendremos la presentación magistral de Jennifer Sara y luego los comentarios de Javier Moreno, Andrei Yuralev y Milton Bonjese para cerrar la sesión. Después de esto tendremos una sesión de preguntas y respuestas del público hacia la presentadora principal o a los comentaristas y atenderemos en una sesión de 20 minutos. Si estamos listos, entonces yo creo que podemos pasar el video. Le hemos hecho un hueco y casi de 3 metros, así profundo, y ya pues es con agua, hemos puesto water y lo echamos con agua. Silo, así normal. El hueco hacemos en hueco nomás y estamos ahí, no podemos. Cuando llenan, tiene que ser otro hueco. Es muy complicado porque hay que estar echando agua,
o mandarlo a limpiar o mandarlo a hacer otra cosa porque se acumula bastante. Hay que estar echando algunos químicos ahí, para que se mantenga bien, ¿no? Mi mamá acumula todas las aguas sucias de la cocina, lo tiene ahí en baldes y está con olor esa agua, ¿no? Porque está podrida. Y con eso es lo que echa al water. Ahorita yo tengo mi baño normal como es, ¿no? Mi inodoro, mi ducha, todo. Como todos los baños, tina, ducha, lavatorio, como es baño antiguo tiene bidet. Es blanco, limpio, ordenado. Pero aparte no cuento con el agua como para jalar la cadenita, como se dice, ¿no? Tener eso incómodo, es antihigiénico para nosotros también que somos pobres, pero deberíamos tener agua y desagüe. Porque acá la tierra está contaminada de todos los microbios que hay. Cuando no hay agua hay bastantes enfermedades a veces, sí. Muchas veces me dolió el estómago. Cada 3 días me duele el estómago, no sé por qué. Yo a veces me enfermo de la tos así como de perro, cuando dicen así yo me enfermo a veces, con la fiebre, así. En estos sitios así pasan enfermedades, pegan la fiebre, tifoidea. Para mí mi baño ideal sería pues con su agua, con su desagüe. Bueno, me gustaría un baño más amplio, más grande, ¿no? Bueno, un baño con una taza, como hay en otros sitios, ¿no? Con una taza, con mayor y una ducha, ¿no? Que es lo esencial, ¿no? Mi baño limpio, con desagüe, con agua potable. Algo que no esté contaminando a los niños sobre todo. Como todo ser humano necesita pues vivir dignamente. Bueno, entonces invitamos a Jennifer. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que esa película realmente representa por qué estamos aquí. Pero antes de comenzar, quisiera felicitar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú por la impecable organización de este cuarto Latino San. Me gustó mucho esa expresión, Latino San. Yo pienso que es de la mañana, la sesión de la mañana realmente se quedó con nosotros. Pero realmente no hay una frase mejor que expresa la razón por qué estamos aquí hoy en día. Y ese señor aquí en la película que dice que toda la gente necesita agua y saneamiento para vivir dignamente. Y yo pienso que es muy importante que siempre pensamos que realmente estamos todos aquí justamente para proveer servicios de agua y saneamiento a la población que carece. Estamos aquí reunidos no solo para debatir en torno a un sector clave como es el agua y saneamiento, pero también para construir las bases del mundo más justo, más equitativo, más próspero. Ese es el poder que tiene el agua y saneamiento para todos los habitantes de la región y del mundo, y es la oportunidad que tenemos aquí en este Latino San. Hace 2 años, el Banco Mundial creó la Práctica Global de Agua para adaptarse a los desafíos de un mundo en constante cambio y para facilitar el flujo de conocimiento a nivel global. En esa presentación que voy a hacer se basa en las experiencias y lecciones que estamos aprendiendo conjuntamente con todos los que trabajan en el sector a través de nuestra experiencia global. A ver, aquí es... Bueno, ya vemos esta mañana, hemos visto muchos logros en la región América Latina en los últimos años en el sector. Yo pienso que tenemos que celebrar y felicitar que 220 millones de habitantes alcanzaron servicios de agua potable en los últimos 15 años y 185 millones recibieron servicios de saneamiento. Hay un nivel de compromiso y de inversión muy importante de los gobiernos. Estamos viendo una mejora en la capacidad de los prestadores de los servicios y de los reguladores y una mayor participación de la sociedad civil. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, quedan muchos desafíos que requieren ser atendidos. Y vuelvo otra vez a Latino San. Aquí nos quedan 208 millones de personas en la región que no tienen acceso a saneamiento mejorado.
Pero también tenemos que mirar quiénes son los 200 millones. 50% de la población rural no tiene acceso a agua potable todavía. Hay una diferencia de cobertura entre los pueblos indígenas y no indígenas. Es de 19% para agua y 26% para saneamiento. Tenemos en la región 19 millones de personas que aún practican la defecación al aire libre. Además de las tasas de cobertura, sabemos que seguimos con una fragilidad financiera e ingresos insuficientes, un círculo vicioso que no crea ingresos suficientes para asegurar un servicio sustentable. Tenemos gestiones deficientes, servicios de limitada calidad y lo que es muy importante ahora que nos movemos mucho más en los mundos de los objetivos de desarrollo sustentable, tenemos problemas de sustentabilidad y manejo de los recursos hídricos. Ya hablamos mucho esta mañana de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un reto mucho mayor. Pensábamos que los objetivos del milenio eran objetivos difíciles de alcanzar. La región hizo muy bien, excepto en saneamiento. Pero ahora la meta es mayor. Ya estamos hablando de una agenda, no solamente acceso universal a los servicios, la sustentabilidad, pero también una agenda mucho mayor de agua y su uso en todos sus contextos. Pero estamos también con este nuevo desafío dentro de un contexto también cada vez más complicado, un contexto global. Ya sabemos de los cambios climáticos, de las reuniones de las COPs, de los compromisos de los países, y sabemos muy bien que el cambio climático se expresa a través del ciclo del agua. Esta mañana también se habló que América Latina tiene 30% de los recursos de agua frescas del mundo. Sin embargo, la región está muy vulnerable a problemas tanto de inundaciones y de sequías. Por ejemplo, ya sabemos, todos estamos viviendo todos los días el fenómeno del Niño, sequías en América Central, en el Caribe, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, y al mismo tiempo inundaciones en Ecuador, Perú, Chile, y sequía en sus regiones montañosas, lluvias intensas en Paraguay, Uruguay, Argentina y sequías en Haití. Y en todos esos casos, los más pobres están más afectados por las sequías e inundaciones. Ellos enfrentan mayores dificultades para organizarse antes de esas situaciones y también tienen poco acceso a instrumentos financieros como ahorros y seguros. Al mismo tiempo, la región de América Latina es una de las regiones más urbanizadas y además sigue la urbanización. Hoy día la tasa de urbanización es cerca de 80% y está siguiendo creciendo. Eso implica una mayor presión sobre los recursos hídricos y también que los servicios de agua potable favorecen a los centros urbanos en detrimento de las comunidades rurales. Y finalmente, el contexto global, y más que todo en la región de América Latina se está sintiendo fuerte, es la desaceleración económica. Y si bien que la inversión estimada para la infraestructura para alcanzar los ODS es del orden de 0.3% del PIB de los países de la región, similar en los últimos años, la desaceleración económica pone en riesgo los recursos públicos para el agua y saneamiento. Entonces, quería hablar de 4 temas de cómo responder a los retos del sector. Entonces, 4 temas importantes. El primero es el tema de las reformas institucionales y de las políticas públicas. El segundo tema, que es el tema muy, muy importante, que también se ha ido hablando mucho esta mañana, es sobre el rol de las empresas prestadores de servicios y cómo tienen que modernizarse. Cuando hablamos de empresas prestadores, estamos hablando de empresas públicas, privadas, urbanas, rurales, juntas comunales, todas las empresas que están suministrando servicios de agua. El tercer punto es la necesidad de tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y finalmente la visión más amplia del tema agua potable y saneamiento
y su relación con los otros sectores. Volviendo al tema institucional. Las instituciones del sector tienen un rol esencial. Primero, diseñar e implementar las políticas. Las instituciones existen e influencian a los actores a diferentes niveles, desde la formulación de políticas a nivel nacional hasta el marco de trabajo de los proveedores de servicios. Importante es que las instituciones y las políticas en su conjunto tienen que crear los incentivos para mejorar la provisión de servicios. ¿Cómo pueden usar los incentivos para que las instituciones desarrollen los mecanismos de responsabilidad y que todos los actores en la cadena de provisión de servicios acepten y cumplan con sus responsabilidades? Y esto dentro de un marco de gobernanza y de asignación de responsabilidades. En el banco tenemos un departamento de evaluación que viene evaluando nuestros proyectos cada cuantos años. Y recién nos hicieron una evaluación de nuestra cartera de proyectos de los últimos 10 años en el sector de agua y saneamiento. Y bueno, concluyeron, que no son conclusiones que nos sorprenden, pero refuerzan un poco el mensaje institucional, concluyeron que los proyectos menos exitosos son los que no prestaban atención a la parte institucional, que eso no solamente tenía un impacto sobre la sustentabilidad a largo plazo, pero tampoco pudieron llegar a sus metas de inversión en las obras. Y es el rol importante de la regulación, y la regulación como eso influencia o no el resultado del proyecto, tanto del sector público como del sector privado. Yo pienso que todos que venimos trabajando en el sector ya sabemos los factores institucionales que afectan el desempeño del sector. Sabemos la importancia del compromiso político. Y una cosa es un compromiso político, el otro también es colocar los recursos financieros suficientes atrás del compromiso. La importancia de tener marcos institucionales de políticas y regulatorias integrales que se apoyen uno al otro y que no se contradicen. Hablamos mucho también del problema de capacidad inadecuado y pocos esfuerzos de atender a la población más excluida. El mensaje más importante es que pensamos que hay una falta de consistencia entre las políticas y coordinación entre todas las instituciones. Aquí es para dar un ejemplo de las políticas inadecuadas. Podemos pensar en el tratamiento de aguas residuales en América Latina. Ya sabemos que tenemos una brecha enorme, una falta de tratamiento de aguas residuales. Y en los pocos casos donde los gobiernos quieren invertir, a veces las inversiones no son adecuadas. Vemos que tenemos unas normas y requerimientos demasiado exigentes. Por ejemplo, normas ambientales que no consideran la calidad requerida del cuerpo receptor y su propia capacidad de autodepuración. Eso no solamente en esta región. Tenemos un proyecto, por ejemplo, un gran proyecto en Saigon, en Ho Chi Minh City, Vietnam, una inversión de 500 millones de dólares, que está tratando un agua a un nivel tan avanzado para después descargar un río tan contaminado que realmente uno tiene que preguntar si se hace sentido o no esta inversión. También tenemos normas técnicas que solamente consideran los costos de operación de la obra, pero no piensen en el costo del life cycle cost de operación y mantenimiento. Tenemos regulaciones también que impiden la recuperación de energía. Tenemos el ejemplo de Saguapac en Santa Cruz, en Bolivia, donde la empresa está generando energía a través de tratamiento, de su planta de tratamiento, pero no puede venderlo a la empresa de energía. La empresa de energía eléctrica no tiene cómo comprar esa energía. Tenemos también ejemplo aquí de Perú en desafíos del reuso de las aguas residuales. Por ejemplo, la planta de tratamiento de San Jerónimo de Cusco, que también podría producir biosólidos adecuados para el reuso agrícola,
pero no les está permitido vender y reusar porque esos tienen que ser tratados en un relleno sanitario bajo control mayor. Entonces, son algunos ejemplos de donde se tiene una visión a corto plazo, una falta de regulación y un marco institucional y de políticas que realmente no ayuda a llegar a las metas de cobertura de saneamiento, en los objetivos que se está procurando. Entonces, pensamos que hay 5 características fundamentales cuando se va pensando de cómo integrar las políticas públicas en los marcos institucionales. El primero, por supuesto, son las prioridades del gobierno, los objetivos del gobierno y cómo dentro de los objetivos del gobierno se inserta el sector, las metas de cobertura y la calidad de servicio dentro de un marco de sustentabilidad ambiental, pero muy importante de establecer metas y plazos para alcanzarlas que son realistas, que tienen recursos financieros, y eso viene el segundo punto. ¿Cuáles son las políticas financieras y los mecanismos financieros que ayudan para cubrir las metas? ¿Cuál es la política de tarifa y cuál es la política de subsidio? Ya hablamos de la importancia de definir claramente los roles y mecanismos de coordinación entre los actores a nivel nacional y entre los niveles de gobierno, y eso dentro de un mecanismo regulatorio y un marco jurídico que permite que los prestadores de servicios ya tienen un rol, que está claro su rol y sus incentivos de hacer un buen desempeño, incluyendo la participación del sector privado. Y finalmente, un punto que muchas veces no se está pensando, no le está dando la suficiente importancia, son los derechos de los consumidores y los mecanismos de participación. Aquí hay un ejemplo de un caso de Chile, que siempre se da un caso de Chile de un buen ejemplo, donde realmente Chile llegó a niveles de cobertura de más del 90%, cobertura casi universal en agua y 90% en tratamiento de aguas servidas a nivel secundario, que tiene un buen organismo regulador, muy avanzado en modelos de participación privada y, muy importante, niveles de inversión muy altos. Y también tarifas que cubran tanto los costos de capital como de operación, acompañado de un programa de subsidios directos dirigido a la población más vulnerable. Bueno, el segundo punto es hablar de los prestadores de servicios modernos. Ya todos estamos hablando que ya no deberíamos hablar de las obras, sino de los servicios. Entonces, el elemento central del marco institucional del sector son los proveedores de servicios. Esta mañana escuchamos que en el Perú, solamente en el Perú, tenemos más de 50 EPS, más de 490 localidades pequeñas que proveen el servicio de manera directa y más de casi 1.200 juntas administradoras de agua y saneamiento rurales. Eso se repite en país tras país tras país. Ahora, interesante, para esta presentación estuvimos buscando información de la región de los países, solamente para saber el universo de empresas y el desempeño. Y realmente, pese a tantos esfuerzos a tener sistemas de información a nivel nacional, a nivel regional, es muy, muy difícil encontrar las informaciones básicas. De todos modos, lo que realmente el mensaje principal de esa presentación es que necesitamos prestadores de servicios fortalecidos, que rinden cuentas tanto arriba al gobierno, tanto a la sociedad, que son inclusivos, que miran hacia el mercado de los servicios con el fin de satisfacer la demanda con servicios de calidad. Estos prestadores tienen que responder a la expansión urbana, el crecimiento demográfico, tienen que prestar servicios de calidad a todos los usuarios, incluyendo los más pobres, y tienen que tener capacidad para poder invertir en infraestructura, tanto para agua como para saneamiento. Entonces ya hablamos de prestadores de servicios modernos, orientados al cliente, que escuchan al cliente, que están proveyendo un servicio para el cliente. Primero, que son autónomos financieramente, políticamente, que rinden cuentas de arriba para abajo y orientado al mercado, pensando en eficiencia y usando herramientas del mercado para esa performance.
Aquí tenemos otro ejemplo de acueducto de Bogotá, también que vemos una reforma muy importante que ya resultó en una empresa con muy buena eficiencia, una de las mejores empresas que estamos viendo en la región de prestación de agua y saneamiento. Pero lo que es importante aquí es que la reforma duró más de 15 años. Y fue una reforma por etapa. Y eso también es muy importante, ir pensando paso por paso. Después de una crisis, ¿cómo primero pensar en reformular la parte tarifaria, mejorar los ingresos y recursos y consolidación financiera? Después se piensa en la transformación empresarial, después en otros servicios y finalmente se llegó a la internalización. Pero yo pienso que eso es muy importante. Muchos de nosotros tenemos una visión de proyecto o de administración política y no de una visión de largo plazo. Y realmente una reforma requiere una visión a largo plazo. Finalmente, también se habló mucho esta mañana de la importancia de la agregación de prestadores de servicios, que es una respuesta muy importante. Ya vemos tantos pequeños prestadores y estamos viendo en que todos los países están buscando, procurando modelos de esta agregación. Tema financiero. El banco tiene que hablar de la parte financiera. Bueno, la buena noticia es que en los últimos 10 a 15 años la región invirtió bastante bien, 0.3% del PIB como promedio. Pero lo que vemos es la eficiencia de los gastos. Ya con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos retos mayores. Entonces, manteniendo ese nivel de inversión requiere realmente una eficiencia mayor de inversiones. Para llegar a las metas de cobertura, las brechas de 33 millones de habitantes que requieren agua y más de 100 millones con saneamiento, nuestras estimaciones colocan una cifra de 19 mil millones anuales, de inversión anual que se requiere en la región. Yo pienso que la CAF tiene una figura de 14 mil millones, pero entre los dos, yo pensé. Y eso sigue representando 0.3% del PIB regional, pero hay unas diferencias importantes. Por ejemplo, en el Caribe, eso llega cerca a 1% del PIB. En otras regiones es un poco menos. Entonces, también pensamos que dada la crisis económica, no hay seguridad de disponer de esos recursos financieros. Y por eso, otra vez, importante del uso eficiente de los recursos. Y cómo los gobiernos y los recursos públicos pueden mejor ser usados para crear incentivos a la reforma, incentivos de desempeño de las empresas. Y tenemos varios modelos, varios países que tienen programas a gran escala, que estamos apoyando en otras regiones, en Vietnam, en Egipto, estamos empezando en India, que están procurando cómo desembolsar los recursos en función a contratos de desempeño que se paga basado en resultados. Se hacen transferencias fiscales en base a resultados y no en base a insumos. Y tenemos muchos modelos de eso. Y esas son realmente diferentes formas de hacer esas transferencias intergubernamentales basadas en el desempeño. Hay modelos de planes de negocio, hay modelos de plan de contrato y esos acuerdos en base a desempeño con directivos y personal. Todo eso funciona solamente cuando hay un marco regulador muy fuerte, unas reglas de juego muy claras entre el Estado central, el gobierno local, el prestador servicio y el regulador. Ya tenemos ejemplos en la región, el más famoso siempre es el PRODES de Brasil, que está 5 minutos, bueno, ya estoy acabando. Que sabemos del PRODES de Brasil, que tiene un programa de la ANA que reembolsa a los municipios, a las empresas, por cumplimiento, pago por resultados en cuestión de saneamiento. Este modelo también se está replicando a nivel del estado de Sao Paulo en el programa de agua, también buscando también pagamento para mantener agua limpia, para limpiar agua, para tratamiento de agua limpia, que es importante en este periodo de la seca. También, bueno, voy a pasar más rápido, pero también es importante de pensar de cómo se puede usar los incentivos financieros públicos para apalancar los recursos privados y incentivar a los prestadores que mejoren sus ingresos. Entonces aquí también tenemos muchos modelos
instrumentos de bonos de capital, de préstamos comerciales, y usar los recursos públicos para garantizar la inversión privada. Y finalmente es el punto sobre la coordinación con otros sectores. Y sabemos que el suministro de agua potable compite con el uso de agua en otros sectores, más que todo sabemos con los servicios de riego y la protección contra los efectos destructivos de las inundaciones y las sequías. Y eso es importante de mirar y pensar la gestión del agua de forma integrada. Pero no solamente es suficiente mirar el sector agua, pero también la parte de agenda urbana, la problemática de descentralización, agricultura, energía. Y finalmente un ejemplo, el último ejemplo, perdón, es otro ejemplo de Brasil, pero también un proyecto en Teresina que muestra cómo un proyecto que empezó siendo un proyecto solamente de agua y saneamiento se volvió un proyecto de desarrollo urbano que estaba, para solucionar el problema de agua y saneamiento, tenía que atender al asentamiento humano también. Tenía que proteger la población contra inundaciones y relocalizar familias para proteger el recurso hídrico, que también tenemos en Sao Paulo, ¿no? En Guarapiranga, en Mananciales, muchos programas que vemos que la urbanización está teniendo un efecto muy negativo en la contaminación del agua. Bueno, para concluir, yo quería destacar que el sector logró importantes avances en los últimos años, pero existen brechas en zonas rurales del latín NOSAN y la calidad y sostenibilidad de los servicios. Por eso es importante que ya cambiamos un poco la visión, que ya no hablamos de construcción de infraestructura, que pensamos en la construcción de la institucionalidad, que ya no tenemos un enfoque a corto plazo de las obras, de los proyectos con un componente institucional, pero pasamos a un enfoque programático, que son las empresas, prestadores de servicios que responden a las demandas de los clientes, que ya no es un financiamiento público descentralizado, pero son recursos públicos que incentivan mejoras de gestión y una visión subsectorial que va a una visión más amplia entre los sectores. Y por eso cambiamos un poco las metas. Pasamos de contar a la población sin acceso al servicio o con acceso al servicio a cómo podemos medir la capacidad institucional fortalecida para suministrar servicios universales, adecuados y confiables. La práctica global del Banco Mundial está aquí, cuenta con nosotros. Somos más de 300 profesionales trabajando en más de 100 países en el mundo. Invertimos 14.000 millones de dólares anuales, pero no es esa inversión, no es el monto, sino el trabajo que estamos haciendo a través de los gobiernos, con la sociedad civil y con otros, para avanzar, hacer los avances en el sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Tu presentación creo que ha sido muy ilustrativa y ha cubierto todos los temas que este panel quería abordar. A continuación vamos a complementarlo con algunos comentarios de nuestros panelistas en varios de los tópicos que tú has mencionado, y creo que comenzaríamos con Milton, compartiendo tus experiencias y tu visión sobre el rol de las políticas públicas, el rol del Estado en la gestión de los servicios y el logro de los objetivos que tenemos por delante. Bueno, gracias Henry. Felicitaciones a Jennifer por la presentación. Y efectivamente me alcanzaste unas preguntas para motivar la discusión que he tratado de ordenar en algunos pocos puntos para hacer algunas reflexiones. Obviamente las respuestas que voy a hacer le he dado el enfoque desde nuestro país, desde el Perú, en aras de fomentar una discusión un poco ordenada desde mi contribución. Me preguntaron qué instrumentos normativos y políticos son buenos para asegurar la estabilidad en el largo plazo, la estabilidad en la marcha del sector agua
y saneamiento principalmente. ¿Cómo hacer para llevar este sector, que es tan importante, a lo más prioritario dentro de la agenda política del gobierno? Ahí cuando los ministros están peleando por su porción de la torta presupuestal, ¿cómo hacer para que este sector tenga ese tratamiento privilegiado en esa repartición? ¿Cómo fomentar políticas sectoriales que promuevan la equidad, ¿no? Es decir, claramente las zonas urbanas han sido tradicionalmente más favorecidos que en las zonas rurales, enfoques de género, enfoques también regionales, de etnias, etcétera. ¿Cómo hacemos un sector mucho más inclusivo en su verdadera dimensión? Me preguntaron también cómo coordinar con otros sectores relacionados al sector agua y saneamiento, ¿no? Cómo lidiamos con el sector agrícola, que es un gran consumidor del agua, cómo lidiamos con el sector ambiente. Aquí en el Perú, por ejemplo, las discusiones entre quién debe ser el ente rector del agua, entre agricultura y ambiente, siempre son peleas que ya llevan probablemente más de una década. Cómo lidiar con otros sectores también relevantes como energía, etcétera, ¿no? Todos están profundamente interrelacionados. Y yo, obviamente, uno no tiene las respuestas puntuales a estas preguntas, porque si no, no tendríamos un problema en el mundo, pero sí creo que podemos tener algunas pautas que han contribuido a que la situación en general en la región, en América Latina y de manera específica en el Perú, el día de hoy, sea mejor que hace, por ejemplo, 5 o más años. Y la primera reflexión que me venía a la cabeza cuando pensaba en la presentación de Jennifer era que qué importante es que Naciones Unidas haya tomado liderazgo a nivel mundial, planteando en primer lugar los objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Porque es en ese contexto en el que se dan, por ejemplo, reuniones como esta, que permite captar la atención de las cabezas políticas responsables del sector en toda América Latina y compartir experiencias, compartir avances, compartir frustraciones y aprender todos unos de los otros. Eso creo que es una primera cosa que hay que rescatar. Saludar que los países masivamente se adhieren a estos compromisos en el ámbito de Naciones Unidas y de toda la cooperación que viene, que se adhiere también a este objetivo. En segundo lugar, acá en Perú tenemos un ámbito que es bastante especial, que se llama el Acuerdo Nacional, que es una instancia independiente que trata de generar políticas de Estado y ya no de gobiernos, donde participan representantes de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, ONGs, etcétera, y donde se fijan una serie de políticas específicas. La idea es que en virtud de esta priorización que se le da a un conjunto muy limitado de políticas sectoriales, uno luego en el Congreso tenga el respaldo legislativo para seguir en una línea de apoyo. En el caso nuestro nos ha dado, es cierto que también hay algunas frustraciones, pero creo que el saldo es bastante positivo y eso ha contribuido a que el tema de la política de agua, por ejemplo, haya tenido un tratamiento financiero privilegiado en los últimos años acá en el Perú. Un tercer elemento que contribuye a que este sector esté mejor posicionado también es un esfuerzo que se hace más bien desde los ministerios de Finanzas o Hacienda. En el Perú
nosotros lo denominamos programas estratégicos presupuestales, que a diferencia del presupuesto público regular que tiene una vigencia de 1 año, estos programas presupuestales son vistos con una mirada multianual y de rigidez de presupuesto. Entonces, solamente aquellos sectores que son muy prioritarios tienen una línea muy rígida que aun cuando fuera que la economía se desacelere o entre en una fase de crisis, son los recursos que se van a defender para esa asignación. Y yo diría que también esto nos ha permitido, cuando uno ve la asignación de recursos en el Perú al sector agua y saneamiento, y cuando ve cómo se ha mejorado la equidad, porque el principal énfasis en los últimos años ha sido hacia zonas rurales, uno puede ver ahí claramente que ha habido un avance. Que hay cosas que mejorar, evidentemente, pero esa es una línea que creo que es para tomar en cuenta. Como siempre también, la educación es básica desde chicos. Justo comentaba con una colega hace unos minutos, con Iris, que cuando trabajábamos hace años temas de planificación de agua y saneamiento, todavía habían regiones en el país donde preferían tener cualquier otra inversión en infraestructura menos agua, porque la gente no valoraba el agua. Digamos, recordábamos una anécdota que habíamos tenido en una región del país, decían, pero ¿para qué vienes a ponerme agua si acá el agua abunda? Y efectivamente era una región tropical húmeda donde hay muchos humedales, ríos, fuentes de agua, y no había la clara percepción de lo vital que era el agua para la vida y para el desarrollo, ¿no? Desde el Perú, ¿qué otra cosa también se puede sugerir a los países de la región? Acá tenemos la fortuna de tener algo que se llama el Grupo Agua, que no sé si existen en otros países. El Grupo Agua es la cooperación multilateral y bilateral trabajando juntos en la agenda de agua y saneamiento. Yo he estado involucrado también en mi vida profesional en otros sectores, en agricultura, pero alguna vez se quiso hacer eso en el sector de desarrollo rural y fracasó. Sin embargo, en agua, en el Perú, ha dado muy buenos resultados. Está el Banco Mundial, el BID, la CAF, la cooperación alemana, japonesa, suiza, española, etcétera, y todos juntos se reúnen periódicamente con una presidencia rotativa y ayuda mucho para la continuidad de las políticas sectoriales. Es en realidad un alivio para un ministro, por ejemplo, saber que no se pierde la memoria institucional y la continuidad porque tenemos el apoyo de la cooperación financiera y técnica. Un par de cosas para terminar, que sirve también para institucionalizar o para empoderar las políticas de acceso a agua y saneamiento, usar instrumentos de gestión, ¿no? En nuestros países todavía los planes de agua y saneamiento como instrumento de gestión, no como un instrumento que es un fin en sí mismo, porque muchas veces uno hace planes y los llena de cosas, pero no hemos aprendido todavía en los estados, no hemos aprendido del sector privado en tener planes que sean herramientas de gestión, breves, concisos, con objetivos muy limitados, que nos permita no perder el foco de la discusión. Algo más que también me permito mencionar en estas reflexiones era hacer un esfuerzo grande en los países también para separar las decisiones de asignación de recursos para inversión, separarlas del ámbito político. En el Perú, por ejemplo, todavía, desde el Congreso de la República, en la negociación anual de presupuesto, se direccionan muchos recursos
a regiones, proyectos, etcétera, que no necesariamente en un ranking realizado técnicamente debería señalarse esas prioridades. Lo que quiero decir es que el criterio político todavía pesa mucho a veces en las decisiones presupuestales y eso no necesariamente es lo mejor y ahí probablemente tendríamos que en nuestros países aprender a separar un poco más esos dos ámbitos. Y para terminar, dos temas. Uno, tener una política financiera clara, predecible, transparente, sobre la base de criterios técnicos, ayuda muchísimo. Acá en el Perú estábamos en esa transición de tratar de eliminar la discrecionalidad para ser reemplazado por criterios técnicos y hemos hecho algunos avances bien significativos. Y un punto final, por lo menos en el Perú, el sector privado todavía está subutilizado en el sector, en el sentido en que gran parte de las decisiones se toman sobre la base de un paradigma que desde mi punto de vista ya está agotado para la prestación de servicios de agua y saneamiento. Entonces, esas son algunas reflexiones alrededor de tu presentación y está ceñido dentro de lo que nos solicitaron para hoy día en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Creo que nos has dado unas ideas muy concretas de lo que es llevar a la realidad, digamos, los planteamientos que siempre estamos discutiendo sobre mejores prácticas, sobre orientaciones de política, definición de marcos institucionales y creo que has tocado una gran cantidad de aspectos que son de mucha utilidad para todos los participantes. Continuando con los comentarios, quisiera darle la palabra ahora a Javier Moreno, director sectorial de políticas del Viceministerio de Agua, de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, para que nos comparta también su experiencia, visión sobre lo que es el rol del financiamiento, cómo generar incentivos desde la política pública para los prestadores de los servicios, el apalancar distintas fuentes de inversión para atender las grandes demandas que veíamos se tienen que hacer en el sector en los próximos años. Buenas tardes a todos. Otra vez, buen caballero repite. Frente al tema de tarifas, digamos, hay una serie de planteamientos. Si pueden pagar los usuarios tarifas suficientes para cubrir los costos. Y aquí parto de un tema fundamental frente a la provisión y acceso a los servicios y es la gratuidad. Esto no implica gratuidad. Es importante conocer cuál es el costo y los costos reales y eficientes, porque no tiene sentido trasladar esas ineficiencias a unos usuarios que en muchos casos no tienen la capacidad de pago. Y este es un elemento en el cual los estados, los gobiernos, a través de la regulación de los mercados y la definición de esquemas tarifarios son fundamentales. Esquemas para recuperar costos de operación, costos de mantenimiento, las inversiones, los costos ambientales asociados a la prestación de los servicios. Y entendemos que esto conlleva unos retos, y unos retos que no todo el mundo tiene la misma capacidad de pago, que hay que buscar mecanismos diferenciadores en lo urbano, en lo rural, en las regiones, y generar esquemas de cómo la población más pobre puede acceder a unos servicios con las mismas condiciones que una población que tiene la capacidad de pago. Y aquí pues está sujeto también a los tamaños de mercado. Es muy diferente tener un mercado grande donde hay una economía de escala, los costos son mucho más eficientes que mercados pequeños donde cada vez es más complicado poder acceder a tecnologías apropiadas o poder mantener los costos del servicio. Y hay un costo adicional que es no tenerlo, no acceder es mucho más costoso
o no tener las condiciones adecuadas. Si yo la tengo, pero lo recibo 2 horas a la semana o 4 horas a la semana, pues tengo unos servicios con un nivel de ineficiencia importante. Aquí viene un elemento y es cómo asumir la inversión, que al final es el costo más fuerte, la inversión para hacer reposición, el costo para ampliar cobertura, para mejorar condiciones de infraestructura y definitivamente es muy complicado que los usuarios lo puedan asumir. Puede que esté en una parte, pero aquí el papel de los gobiernos es fundamental para poder generar los incentivos y los mecanismos de financiación para poder asumir estos costos. La capacidad de pago es fundamental y aquí se hace un análisis de cómo estudiarlo, de cómo tener claro hasta dónde puede llegar, y lo planteaba esta mañana en las discusiones, el porcentaje de pago de servicios no puede ser muy alto, hay unas necesidades que deben ser cubiertas y hasta dónde es eficiente, es el gasto, digamos, hasta dónde tenemos que estos servicios públicos pesar en la canasta familiar, pero también que genere conciencia. El tema de gratuidad, lo que estabas planteando de que la gente no concibe, no tiene conciencia del valor porque siempre ha tenido el agua. En la medida que los efectos de cambio climático y demás empiezan a tener una incidencia importante y la gente deja de tener el servicio, así no sean las condiciones adecuadas, empieza a generar unos elementos de valoración importante del servicio. El otro elemento fundamental es que no en todos los casos es fácil llegar con el servicio. Un elemento, si voy por gravedad, los costos son mucho más económicos, pero si yo estoy en zonas desérticas donde tengo que desalinizar, los costos se incrementan. ¿Quién lo va a cubrir? Una relación, por lo menos en Colombia, en algunas ciudades, el costo de producir 1 metro cúbico puede estar en el orden de los 30 o 50 centavos de dólar, pero si me voy a estos esquemas mucho más complejos de producción, pueden llegar a $3. Y esto pues, implica que también tengo que pensar en unos esquemas de financiamiento diferenciales. Y aquí hay una motivación para generar nuevas ideas, esquemas de prepago, donde la gente que no tiene un salario mensual, sino un salario diario, puede tener unos mecanismos para acceder al servicio de acuerdo a sus necesidades y la capacidad de pago. Le facilito esos modelos que están regulados, que no son abiertos, para que pueda suplir sus necesidades. Hablamos de coberturas y en algunos casos la red matriz puede estar pasando al frente de la vivienda y los usuarios no se conectan, o porque no tienen la capacidad, porque no tienen la conciencia o no tienen la cultura. Nosotros generamos un programa que se llamaba Conéctate al Agua, que era una asociación entre recursos públicos, el prestador de servicio, y aseguraba que se conectara, mejorara la red al interior de la vivienda, se le financiaban y subsidiaban unos puntos, la ducha, el lavamanos, el sanitario, y esto genera un cambio social y un cambio cultural que es muy importante. Y esas son medidas que generan equidad y que debemos implementarla como país para que eso y las tarifas que se paguen, la gente empiece a generar conciencia y valore y pague el servicio de una manera mucho más fácil y satisfactoria. El otro elemento, que aparte de las preguntas de nuestro moderador, cómo definir un esquema eficiente de subsidios, cómo llegar a los más pobres. Cada país tiene un esquema de medición de la pobreza y tiene que entrar a definir cuáles y a quién tengo que entrar a subsidiar, porque los recursos públicos son limitados. Nosotros en Colombia tenemos un esquema de separación por niveles, digamos, de ingresos, donde los más pobres, el más pobre puede recibir hasta el 70% de subsidio en tarifa y hay un pequeño 30% que lo debe pagar. No es un tema de gratuidad, pero sí es un tema de conciencia y de equilibrio y de compromiso social, donde adicionalmente los que tienen mayores ingresos pagan un sobreprecio y viene a generarse un tema de subsidios cruzados que si no son suficientes, vienen los recursos públicos a cubrirlos. Y aquí se me generan dos mecanismos de financiación en el tema de subsidios. Subsidio a la oferta para generar infraestructura y el subsidio a la demanda
para asegurar unas tarifas que sean pagables, de acuerdo con la capacidad que tiene cada usuario y que me permite generar sostenibilidad en la prestación del servicio. El otro elemento es políticas para maximizar las fuentes de financiamiento del sector. Ya hemos discutido ampliamente que hay un reto en el tema de financiamiento. Brasil lo planteaba, unas necesidades muy grandes para poder cubrir las inversiones que requiere, nuevas inversiones, las reposiciones. Cada país tiene un modelo o un esquema de financiamiento, pero hemos logrado nosotros generar incentivo para que haya fuentes adicionales para el sector. Transferencias hacia los municipios con una serie de condiciones orientadas no a los costos de operación, sino a incentivar la inversión y el pago de subsidios. Cuando uno mira la torta general de financiación que existe en Colombia, el 12% es gobierno nacional, digamos, que no es tan alto, pero tiene una capacidad de apalancar recursos de manera importante. El sistema general de participaciones, que son las transferencias específicas para el sector, que fue un logro importante, representa el 32% del financiamiento. El sistema de regalías, que es otro mecanismo que está abierto a todos los sectores, hemos logrado ganar espacio en el esquema de financiación, llegando al 28%. Las tarifas representan el 27%. De la inversión que se realiza, hay una recuperación importante y pues esto ha sido un tema de definición de políticas y decisiones de alto gobierno y del legislativo, porque al final el tema de la política pública se complementa con las leyes y con ese ejercicio político que se realiza a través del Senado de la República. Y obviamente pues aquí también juega un papel importante la banca multilateral, que, digamos, que para nosotros está considerado dentro de la fuente de financiación pública, porque al final lo paga el gobierno, es parte de ese ejercicio y es una de las alternativas de financiación. Y yo quiero traer a colación, digamos, de una manera muy corta, una experiencia en el tema de apalancar bolsa de recursos. Vimos que ya hay posibilidades y nosotros generamos en el año 2007 una figura que se llamaba planes departamentales de agua, orientada a generar que los departamentos, los municipios, el sector ambiental y el gobierno nacional generaron unas bolsas para poder financiar proyectos con un mayor alcance. Y también adicional a un tema de modernización y gestión empresarial. Hubo grandes problemas en el principio, los primeros 4 o 5 años después del lanzamiento de la política, nos encontramos con una limitante fundamental y era proyectos. Si yo puedo generar una política, unos programas, pero al final se ejecutan mediante proyectos de inversión y proyectos de desarrollo empresarial. Si no existen, esto se convierte en una barrera para que se pueda mejorar el servicio. Y viene tu última pregunta, Henry, que era cómo formular proyectos eficientes o cómo incentivar. Y aquí el papel de los estados en que haya estudios y diseños de calidad. Es una de las barreras importantes y yo creo que la afrontan la mayoría de países en términos de cómo poder desarrollar el sector y es esa primera barrera. Aquí hay un reto de los países de incentivar a nivel territorial, porque al final las municipalidades son responsables de la prestación del servicio, el gobierno nacional presta la asistencia técnica, y en la medida que podamos tener un banco de proyectos estructurados va a ser mucho más fácil el tema de asignación y de concursar por recursos, que la asignación no sea solo un tema político, sino también que tenga e incluya unos componentes técnicos, que en el papel pues, del sector privado va a ser fundamental. Los recursos públicos son limitados, uno tiende siempre a condenar los recursos privados y son necesarios. Son necesarios, en especial obras de saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales, son muy costosas y muy seguramente cuando uno entra a hacer priorización de inversión, la inversión se va a tener acceso a agua, a mejorar las condiciones de saneamiento en alcantarillado y queda como una última alternativa que obviamente tiene un impacto desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿cuál es el modelo? Es un modelo de articulación de fuentes, de integración de políticas y de ser innovadores frente a decisiones y cómo llegar a los usuarios que tienen la capacidad de pago y aquellos especialmente, y por eso digamos es la intervención del gobierno, que es mucho más complicado por sus niveles de pobreza y bajos recursos e ingresos. Muchas gracias, Javier.
Nuevamente hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias muy interesantes, muy innovadoras en algunos casos y que ratifican, digamos, la necesidad de trabajar sobre ya los aspectos que ampliamente desarrolló Jennifer en su presentación. Vamos a tocar otros temas y Andrei Yurablev, experto en materia de regulación y control, análisis institucional del sector en la región, nos va a comentar sobre sus experiencias, análisis y visión que tiene sobre el papel de la regulación y el control en la gestión de los servicios de agua y saneamiento y los temas de estructura industrial. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Me gustaría agradecer a los organizadores de esta conferencia por la posibilidad de aprender tanto sobre el desarrollo del sector, ver todo lo que se ha hecho, y también por la oportunidad que me dieron compartir con todos ustedes resultados de algunas de nuestras investigaciones en estos temas. Ahora, los comentarios que me gustaría hacer en relación con la presentación de Jennifer son los siguientes. En primer lugar, se habló mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, objetivos posteriores a 2015, que son objetivos de desarrollo hacia 2030. Yo pienso que estos nuevos objetivos reflejan lo que la región realmente necesita y aspira. Es decir, cumplir y asumir en forma seria estos objetivos es, por así decirlo, un muy buen negocio para los países de la región. ¿Por qué? Yo pienso que hay dos argumentos principales. En primer lugar, el modelo de desarrollo que han adoptado la abrumadora mayoría de los países de América Latina se basa en un aprovechamiento intensivo de los recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y otros. Y este modelo, para ser sostenible y tener un cierto éxito, requiere buenos sistemas de gestión del agua. Y como sabemos, los objetivos de desarrollo del milenio, además de los objetivos en relación con servicios de agua potable, hablan de la necesidad de disponer de gestión integrada, de un uso eficiente del agua, de control de la contaminación y de protección de ecosistemas. Y el hecho de que tales sistemas, buenos sistemas de gestión del agua, actualmente no existen en la región y los actuales son débiles e ineficientes, se refleja en el creciente número de conflictos socioambientales que están bloqueando muchos proyectos de desarrollo de recursos naturales y nuevas obras de infraestructura prácticamente en todos los países de América Latina. Al mismo tiempo, uno debe agregar que acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, es decir, acceso universal a servicios de calidad, es una importante condición para avanzar tanto en la resolución de problemas sociales de pobreza e indigencia y al mismo tiempo avanzar en un desarrollo económico, porque estos servicios tienen un impacto importante en el desarrollo de agricultura de riego, en el turismo y también en la inserción de las economías nacionales en los mercados globalizados. Para concluir sobre este comentario, uno puede decir que así los nuevos objetivos de desarrollo sostenible tienen un enfoque más integral que los antiguos objetivos del milenio, puesto que se refieren tanto a los usos de interés humano más inmediato, como los servicios de agua potable y saneamiento, y al mismo tiempo a las condiciones necesarias para hacer estos usos posibles y sostenibles, como por ejemplo control de la contaminación hídrica, gestión integrada de los recursos hídricos y protección de los ecosistemas que son la fuente de agua que es necesaria para prestar los servicios. Un segundo comentario es que es importante reconocer que el logro de estos nuevos objetivos de desarrollo del milenio representa un pero muy importante desafío, reto para la región. Si los países quieren alcanzar estos objetivos, deben tomar estos objetivos en forma seria, no como los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, este desafío, nuevo desafío hacia el año 2030, supera con creces significativamente lo que los países han hecho en los últimos años. En esta relación cabe recordar que la región en su conjunto cumplió el objetivo de desarrollo del milenio en relación con acceso a servicios de agua potable,
pero no en relación con el acceso a la población a los servicios de saneamiento. Ahora, si uno analiza los nuevos desafíos desde el punto de vista de antiguas cifras de personas que deberían obtener acceso a los servicios cada año para alcanzar un acceso universal, uno podría a primera vista decir que el desafío no es tan grande, porque realmente el número de personas no es tan diferente a lo que se ha hecho. Es decir, es un mayor esfuerzo, pero no es un esfuerzo significativamente mayor. Pero hay dos importantes consideraciones. En primer lugar, se trata de un acceso real a servicios de calidad, porque ahora todos sabemos que en muchos casos significaba dar algún servicio precario a la población, como por ejemplo se mencionó por la mañana que un acceso a una fuente protegida significaba dar acceso a agua potable. Tal vez dar a un servicio que no funciona, que es intermitente, que provee agua unos pocos días a la semana, unas pocas horas al día. Agua que uno no puede beber del grifo sin riesgo de enfermarse, con muchas soluciones realmente precarias. Entonces, ahora estamos hablando de, por ejemplo, de dar acceso equitativo, dar servicio asequible. Ya no estamos hablando de acceso a agua mejorada, sino agua segura, entonces con alto nivel de calidad. Estamos hablando de saneamiento adecuado, es decir, estamos hablando de otro nivel de servicios. Esto requiere grandes esfuerzos. Al mismo tiempo, hay varias otras metas que antiguamente no fueron considerados. Y ahora habrá que hacer nuevos esfuerzos en la reducción de la contaminación, aumentar significativamente el porcentaje de aguas servidas domésticas que reciben tratamiento, mejorar la calidad del agua, aumentar la eficiencia del uso de agua en todos los sectores e implementar gestión integrada y protección de ecosistemas. Ahora, todo esto implica esfuerzos tanto económicos como institucionales significativamente mayores que en el pasado. Por eso, el comportamiento de los países en relación con estos objetivos debe cambiarse radicalmente si vamos a tener alguna esperanza de alcanzar estas metas hacia el año 2030. Un tercer comentario que me gustaría hacer se relaciona con el temas regulatorios, porque en las presentaciones anteriores se habló mucho del temas de regulación y de los incentivos y la necesidad de mejorar estos sistemas. Ahora, hemos visto en general que en muchos países, ahora en la abrumadora mayoría de los países de la región, existen sistemas de regulación, pero por alguna razón no siempre son efectivos en relación con prestadores estatales y municipales. Y yo pienso que la explicación de este hecho radica en que estos prestadores tienen incentivos distintos a los de la empresa privada. Y aquí cabe recordar que la regulación en la región nació con el objetivo en alguna época de regular los prestadores privados, no prestadores municipales ni estatales. Y hay unas diferencias muy significativas en cuanto a los incentivos que enfrentan los diferentes prestadores. Por ejemplo, los prestadores estatales y municipales muchas veces tienen una real aversión a elevar las tarifas, normalmente por consideraciones políticas. Es decir, uno debe convencerlos a ajustar las tarifas hacia el nivel de autofinanciamiento y no debe luchar como con un prestador privado que quiere ajustar tal vez las tarifas para subirlas en forma significativa. También hemos visto en varios países que los organismos de regulación y control muchas veces carecen de una autoridad real sobre los prestadores, porque debido a la asimetría de poder de negociación o asimetría de peso político, un prestador grande en una ciudad importante, en una capital, puede muchas veces simplemente ignorar los mandatos regulatorios. ¿Por qué? Porque tienen aliados muy poderosos en nivel de otros órganos del Ejecutivo. Y en otros casos, en países con prestación en manos de los municipios, se presentan conflictos similares debido a la autonomía municipal, porque simplemente un prestador municipal dice ¿por qué yo debo obedecer los órdenes, las directrices de otro nivel de gobierno? También hemos visto que en muchos casos prestadores estatales y municipales se mueven en un ambiente de escasez de recursos, que les hace imposible cumplir con los mandatos regulatorios. Y a esto cabe agregar que la asignación de recursos muchas veces no depende de la voluntad ni las decisiones ni del prestador ni del regulador.
Todo esto hace necesario revisar la naturaleza de la regulación y adecuarla a los incentivos y situaciones reales. Ahora, la pregunta que surge aquí es qué se puede o se debe hacer. Ahora, yo lamentablemente no tengo respuesta. Si la tuviera y si alguien más la tuviera, yo imagino que ya estaríamos en otra condición. Pero puedo decirles que nuestras investigaciones apuntan a ciertos temas que son muy importantes. Y aquí, para ahorrar el tiempo, yo voy a focalizar 3 puntos que me parecen realmente importantes. Un primer punto es la gobernabilidad de los prestadores, porque para que la regulación sea efectiva, se debe disponer de prestadores que en los hechos pueden ser regulados. Y aquí los puntos importantes se relacionan con el nombramiento de directores, es decir, su procedencia y su relación real con las autoridades. También un punto que fue propuesto, pero ha sido muy conflictivo en varios países, con la introducción de una responsabilidad personal y no solo institucional por las decisiones de gestión de los directivos de entes prestadores. Y también a todo esto se agrega la orientación comercial de gestión del prestador, porque cuando el prestador no se maneja con criterios comerciales, de aquí aumentan significativamente las oportunidades para intervención política para sus decisiones. Un segundo punto que yo pienso que es muy importante es el punto relacionado con la información y comparación de desempeño. Incentivos para la eficiencia en la operación, en la prestación, se fortalecen mediante un buen sistema de información, pero no cualquier sistema de información, sino información comparable y consistente, y su difusión entre diferentes órganos estatales y también entre la población. Y este sistema de información debe estar fundado en la contabilidad regulatoria y competencia por comparación de desempeños, para poner una cierta presión, un cierto incentivo sobre los prestadores y sus dueños institucionales, sea gobierno nacional, municipal y subnacional. Y un tercer punto que me parece muy importante es coordinación interinstitucional. Se requiere una estrecha coordinación entre el regulador, es decir, el organismo que normalmente toma decisiones sobre las inversiones, calidad de servicio, niveles tarifarios, el propietario institucional, que puede ser un municipio, un gobierno provincial o estadual o nacional, y también la fuente de financiamiento, que en muchos países es Ministerio de Hacienda o Finanzas. Ahora, otro punto que me gustaría comentar se relaciona con la estructura institucional del sector. Aquí vimos que reformas que se han hecho en los países de América Latina, principalmente en los años 80 y 90, siempre buscaron separar las 3 funciones: funciones de la prestación de los servicios y administración de los sistemas, la función de formulación de políticas públicas y la función de control o regulación económica. Ahora, la pregunta que surge en la actualidad, cuando la abrumadora mayoría de los prestadores están en manos de municipios o en manos de gobiernos nacionales, si esta separación de funciones es deseable, se justifica. Yo pienso que esta separación institucional se justifica plenamente. Y la explicación es realmente muy simple. Es que el proceso de prestación es fácilmente capturable, influenciable por grupos de interés, políticos, sindicatos, proveedores, y en presentaciones anteriores hemos visto muchos ejemplos, casos de esto. Y realmente separar la prestación entre 3 funciones ayuda a minimizar este tipo de interferencias. Ahora, dentro de este tema, yo pienso que un tema realmente importante es independencia del regulador con relación al poder político. Esta independencia está establecida en leyes de muchos países, aunque normalmente en nuestras investigaciones vimos que muy poco depende de la letra de la ley. Sin embargo, el factor más importante es la calidad institucional. Y un punto muy importante aquí, yo pienso que para comprobar si realmente tal autonomía existe o no en un país, es ver de qué ámbito profesional se originan los directivos, sea del prestador, sea del regulador, y qué ámbito profesional regresan después de haber cumplido sus funciones. Análisis de sistemas realmente ayudan a ver si existe o no tal independencia en forma efectiva. Otros puntos que me parece importante analizar son los siguientes.
En primer lugar, es importante minimizar apelaciones de decisiones del regulador ante el Ejecutivo, puesto que la responsabilidad ante el Ejecutivo favorece la captura por parte de la industria. Entonces, si el regulador debe tener una responsabilidad, yo pienso que es preferible tenerla ante el Poder Legislativo. En lo que se refiere a Cortes de Justicia, yo pienso que no deberían entrar a revisar decisiones técnicas del regulador, sino limitarse a cuestiones exclusivamente jurídicas. Andrei. Y finalmente, yo pienso que hay que recordar que actividad regulatoria requiere recursos, porque ineficiencia o mala regulación significa un impuesto sobre todos nosotros, sobre todos los usuarios del servicio. Y finalmente me gustaría hacer un muy breve comentario sobre un tema que salió en la presentación de Jennifer, que se relaciona con una escala apropiada para la prestación de los servicios. Y yo pienso que un problema muy grande que existe en, yo diría, mayoría de los países de América Latina es la dependencia municipal de la prestación de los servicios. Yo no voy a entrar en ese tema en forma profunda porque ya no tengo tiempo, pero lo único que me gustaría decir es que hay 2 o 3 argumentos que habría que considerar y que son muy simples. En primer lugar, esta descentralización a nivel más bajo o a nivel municipal contradice claramente los mensajes de toda teoría económica y teoría de la regulación, que siempre cuando habla de servicios públicos habla de monopolios naturales y de economías de escala. Y claramente esto es muy difícil de realizar en caso de descentralización. En segundo lugar, este contradice toda la evidencia que podemos observar en caso de prestación privada. En los países que han privatizado los servicios en forma masiva, uno puede observar una clara tendencia a aprovechar las economías de escala a través de mayores fusiones entre prestadores. Y finalmente, si uno toma la región, toda la región de América Latina y el Caribe, y ve los países que tienen mejores niveles de cobertura, y todos viendo por lo menos las estadísticas que se publican al respecto van a decir que los mayores niveles de cobertura se encuentran probablemente en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, en otros países. En todos estos países realmente la dependencia de los municipios es mínima. Entonces, de aquí la idea es que hay que repensar en forma seria los incentivos para una agregación o separación en este sector. Muchas gracias. Gracias, Andrei. Muy interesantes los puntos que planteaste. Lamentablemente el tiempo nos fue acorralando, aunque creo que comenzamos bastante más tarde este panel. Hay 2 temas que concentran las preguntas que recibimos del público. Un tema es el relacionado con el miedo o la orientación a darle a la participación del sector privado en la gestión de los servicios de agua y saneamiento en la región. Y el otro tema, el tema de diferenciación, priorización, mayor esfuerzo en relación con las políticas para el sector rural. Esto concentra gran parte de las preguntas recibidas. Yo quisiera que en un minuto Javier y Jennifer nos comentaran sobre los aspectos de participación del sector privado para la región, y Andrei y Milton temas sobre el sector rural, ¿no? Jennifer. Cuando hablamos del sector privado, también hablamos de las comunidades que autogestionan. Ahí no hay un concurso público, sino hay un trabajo comunitario. Entonces, el ámbito de participación privada es muy amplio. No solo de las empresas nacionales o multinacionales que entran a un país, sino también de la gestión comunitaria. Es parte de lo privado y cómo se incentivan los diferentes elementos que van a depender del mercado que van a atender. Obviamente, si es un mercado pequeño, pues tengo que generar los incentivos para la asociación comunitaria, no solo de primero, sino de segundo nivel, que pueda ser mucho más eficiente. Y hay unos mercados que van a ser mucho más competitivos, donde ¿cuál es el papel del Estado? Es que haya una remuneración a la inversión eficiente, digamos, que no se reconozca más de lo que se debe y que al final tenga unos resultados en términos de indicadores que beneficien a la población. Entonces, digamos que al final
no importa lo público, lo privado o lo comunitario, sino es el objetivo fundamental que voy a cumplir y los costos eficientes y las remuneraciones que voy a tener a la inversión. Buenísimo, gracias. Funciona el sector privado, no tengo mucho más que agregar, porque todos están buscando servicios eficientes y regulados. O sea, una buena regulación y una tarifa adecuada y una política de subsidio. Lo que se está buscando es un prestador de servicio más eficiente. Ahora, lo que el sector privado puede hacer es justamente traer recursos financieros adicionales. Entonces, yo pienso en ese sentido, el sector privado, uno, puede ser la eficiencia, pero segundo y más importante, si se participa, es justamente para abalancar los recursos públicos para poder invertir recursos domésticos privados. Y estamos viendo mucho más también el interés de inversionistas de los países. Entonces, recursos privados domésticos, que más y más para el sector de agua y saneamiento se ve con más interés. Entonces, yo pienso en América Latina se está trabajando eso un poco menos que en otras regiones del mundo. Gracias. Me gustaría hacer un comentario sobre el mismo tema, porque hace un tiempo hicimos un estudio que trató de analizar casos de países que han privatizado los servicios y tratamos de comparar un grupo de países quienes privatizaron en forma, yo diría, sustentable o poco conflictiva, donde prestación privada ha perdurado en el tiempo, y otros donde por alguna razón hubo conflictos graves. Ahora, sin entrar mucho en el tema porque nos falta tiempo, yo diría que en este estudio salieron dos factores muy importantes. El primero, normalmente para atraer inversión privada en forma sustentable, era crucial tener, esto puede parecer paradojal, pero era importante tener una cobertura de redes casi universal. Una vez que uno necesitaba mejorar las redes, invertir en tratamiento, aquí el nivel de riesgo para invitar a un privado era muy bajo. Si la idea era obtener inversión privada para expandir las redes, para llegar a la población pobre o vulnerable, esta era una receta para tener conflicto. De aquí que una vez que uno ha superado cierto nivel de cobertura, uno puede pensar como una opción de política pública de invitar a los privados. Antes de esto habría que tener un cierto cuidado. Segundo factor que me pareció muy importante era el origen de recursos, de dónde provienen los recursos. Normalmente los países quienes han tenido menos conflictos podían obtener financiamiento privado interno, es decir, tal vez el operador era internacional, pero financiaba a través de endeudamiento interno, a través de mercado de capital local, etcétera, etcétera. Pero en este sector donde todos los ingresos están en moneda nacional y donde los tiempos de inversión son muy largos, que pueden superar varias décadas, invitar a alguien que va a invertir recursos internacionales se relaciona con un nivel de riesgo muy alto. Entonces yo diría que estos son dos factores que habría que tener en consideración. Gracias, Andrei. Bueno, yo en relación al acceso a los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales, quisiera ser muy breve y mencionar que aquí en el Perú hicimos un esfuerzo importante en los últimos años para mejorar el acceso a estos servicios en las zonas rurales. Esto se ha reflejado claramente en temas presupuestales y como lo recordaba el presidente del Consejo de Ministros esta mañana, hemos logrado duplicar el acceso a hogares rurales a agua limpia, no a saneamiento, pero por lo menos a agua limpia, en 5 años. Sin embargo, la mala noticia es que en las zonas rurales el problema no se resuelve solo con dinero. Si bien es necesario, no es suficiente. Y acá tomo tus palabras, Andrei, y el tema fundamental está en la institucionalidad y en los modelos de gestión. Creo que el modelo de gestión municipal, me atrevo a decirlo con certeza, en el Perú está colapsado, no sirve, no ha resuelto el problema en 40 años y no lo va a resolver en el futuro.
y lo mismo se puede observar en otros lados de la región. Casos típicos que te vas a encontrar en zonas rurales es quién se hace cargo de la administración. Un grupo de vecinos no tiene la capacidad técnica ni financiera para, por ejemplo, hacer una labor tan simple como es la cloración del agua. En las encuestas que hemos hecho de cómo se mantiene el agua desinfectada, lamentablemente los porcentajes de sistemas rurales que tienen agua desinfectada de manera permanente es muy pequeño. O decisiones técnicas como que un alcalde no maneja la escala adecuada para saber si la planta de tratamiento de aguas residuales debe ser pequeña, mediana o grande, en función también de las cercanías geográficas de otros pueblos. Hemos visto sobreinversión por todos lados. A veces cada distrito quiere tener su propia planta, ahí donde de repente por economías de escala o de ámbito hubiera sido suficiente poner una planta compartida. Entonces, creo que acá el tema rural con el tema de participación del sector privado se juntan, y creo que el reto que tenemos en la región, todos los que estamos de una u otra manera involucrados en la prestación de servicios de agua y saneamiento, es cómo superamos el paradigma actual por uno que sea mucho mejor y que por lo menos nos dé esperanza que en el mediano y largo plazo vamos a poder brindar los servicios de calidad a los que se refieren los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muy bien, yo creo que con esto concluimos este panel. Creo que se han abordado íntegramente los aspectos que estaban encomendados para el mismo, las preguntas del público. Tengo un anuncio y es que no vamos a tener coffee break, vamos a pasar directo a las salas alternas, así es que los invitamos a continuar con el evento. Eso es una mala...